Hola, bienvenidos a la resolución del trabajo práctico número 12 de Farmacología 2 de la tercera cátedra de la Facultad de Buenos Aires. En este caso, la guía fue resuelta por los ayudantes Mazote Eugenia, Vesga Céspedes Eliana y quien les habla Burket Facundo. Antes de comenzar, aclararles que cualquier duda que les surja puede ser evacuada en el foro virtual o a través de la bibliografía oficial de la cátedra. Muy bien, comencemos. Ejercicio 1. El ejercicio nos muestra básicamente un gráfico que nos habla sobre las funciones farmacodinámicas de las benzodiazepinas y los barbitúricos. En líneas generales, las benzodiazepinas debemos saber que actúan solamente sobre los receptores GABA que tienen la subunidad gamma, aumentando la afinidad del GABA por su receptor y la frecuencia de apertura del canal de cloro. A diferencia, los barbitúricos aumentan la afinidad del GABA por su sitio de acción y aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro. Y una diferencia con las benzodiazepinas a saber es que son capaces de aumentar la conductancia en ausencia del neurotransmisor GABA. Ejercicio 2. Nos habla de un paciente de 53 años de edad que presenta dificultad para conciliar y mantener el sueño, al quien se le indica tratamiento con diazepam, que continúa durante 4 semanas. Al principio presentó mejoría de la calidad del sueño y en los últimos días nota dificultades para conciliarlo. La pregunta 1 nos informa o nos pregunta qué debe indagar antes de indicar una benzodiazepina a un paciente. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es si el paciente tiene alguna patología orgánica o psíquica de base, indagar sobre los fármacos que toma habitualmente, sobre la ingesta de alcohol, sobre su rutina del sueño en este caso, qué hace antes de dormir, la higiene del sueño y si duerme de día y su rutina diaria. ¿Cómo puede explicar la pérdida de efectividad del tratamiento? Seguramente luego de las 4 semanas comenzó a tener problemas de conciliación en este caso por el fenómeno de tolerancia que presentan las benzodiazepinas. ¿Qué haría al respecto? Podría considerarse aumentar la dosis o rotar a otros fármacos como hipnóticos no benzodiazepínicos. La paciente le contó su problema a una vecina, quien le consiguió una pastilla que tomaba su suegra para la epilepsia, diciéndole a su suegra también que la ayudaba a dormir. La paciente empezó a tomar esta droga sin abandonar el tratamiento anterior. Como resultado presentó una depresión del sistema nervioso central y fue llevada a guardia. La pregunta 4 nos pide que describamos este síndrome de depresión del sistema nervioso central. Podríamos decir que abarca alteraciones del nivel de conciencia, desde la afectación del juicio y las habilidades motoras finas hasta disartria, diplopía y ataxia. Podría presentar hiporreflexia, efectos cardiológicos como la hipotensión e incluso la depresión del centro respiratorio. ¿Qué tratamiento instauraría? Obviamente siempre el ABC de la medicina, el manejo de una vía aérea permeable, una buena ventilación y circulación, controlar el pulso y la frecuencia, estabilización de constantes como oxigenoterapia si hubiera depresión respiratoria, mantener un buen plan de hidratación parenteral y evaluar el uso de drogas vasoactivos de ser necesario. Obviamente siempre el control del medio interno en el paciente. También podríamos hacer una disminución de la absorción de la droga a través de un lavado gástrico y considerar el uso de flumazenil, que será antagonista específico de las benzodiazepinas. A considerar o a tener en cuenta que en pacientes que sufrieron tolerancia el uso de flumazenil puede generar convulsiones. La pregunta 6 nos habla de que se cree que se debe este cuadro de depresión del sistema nervioso central y seguramente, o en este cuadro, se debió a la combinación de fármacos depresores del sistema nervioso central. En este caso, la vecina le pudo haber recomendado fenobarbital. ¿Qué debe advertir a la paciente antes de indicarle una benzodiazepina? Las advertencias obviamente siempre dirigidas a si la paciente toma alguna otra medicación, a indagar sobre qué otros fármacos toma, si tiene patologías orgánicas de base, en cuanto a fármacos en general, y sobre las benzepinas a advertir sobre los efectos adversos, la somnolencia diurna, la sedación, la fatiga, el vértigo, incluso alteraciones cognitivas y alteraciones motoras. Contraindicaciones: miastenia, hipersensibilidad, síndrome de apnea del sueño, insuficiencia respiratoria severa e insuficiencia hepática severa. Esto en base a las características farmacodinámicas y farmacocinéticas de las benzodiazepinas. Ejercicio 3, este cuadro fue sacado de la bibliografía oficial, nos habla un poco
nos pedía, mejor dicho, que completemos la acción farmacológica con la ubicación de los receptores. Las acciones de las benzodiazepinas son sedativas a nivel de la corteza y el hipocampo, ansiolítica a nivel de la amígdala, anticonvulsionante a nivel de la corteza, miorrelajante a nivel de la médula espinal, hipnótico a nivel de la sustancia activa reticular ascendente o sistema SARA, y acción farmacológica amnésica a nivel del hipocampo. Ejercicio 4. Un paciente consulta a su médico porque últimamente se siente ansioso y le cuesta dormirse. Se le indica tratamiento con alprazolam. La pregunta 1 nos pregunta si considera correcto indicar alprazolam para la ansiedad y para el insomnio. En caso de la ansiedad, si fuera esta concentrada en algún momento del día específico, sí es correcto, pero si fuera generalizada a lo largo del día, se optaría por una benzodiazepina de mayor vida media. En el caso del insomnio también es correcto, ya que es de alta potencia, corta duración de acción y vida media e intermedia. Obviamente siempre indagar las características del insomnio, si es de tipo de conciliación, de mantenimiento, etcétera, para poder buscar una benzodiazepina que se adecue al tratamiento. ¿Qué otras indicaciones debió haber dado el médico? Obviamente, como siempre decimos, alertar sobre los efectos adversos como la somnolencia diurna, indagar sobre las tareas, en este caso, que desarrolla el día del paciente, como manejo de vehículos y de maquinaria pesada, la sedación, la fatiga, cefaleas, vértigo y alteraciones cognitivas y motoras, como vimos previamente. Es bueno resaltar que la mayoría de estos efectos adversos son dosis dependientes y que mejoran, obviamente, ajustando el esquema de dosificación. ¿Qué debe preguntarle al médico antes de administrar una benzodiazepina? Obviamente, de nuevo repetimos, uso de otros fármacos, historial personal y familiar de trastornos psiquiátricos y biológicos, uso de drogas y ritmo de vida. El paciente no vuelve a los controles hasta pasados 2 meses. Cuando regresa, refiere que continuó con el mismo esquema y que, si bien tiene menos dificultad para dormirse, por la tarde vuelve a sentirse ansioso. ¿Por qué el paciente sufre esta sensación de ansiedad por la tarde? Siempre es buena práctica médica indagar nuevamente sobre los síntomas que refiere el paciente para ver un correcto tratamiento y averiguar sobre la posología, es decir, si entendió bien la posología en un primer momento y si la está llevando adecuadamente, ya que esto puede verse a la falla del tratamiento. Luego podríamos pensar en una tolerancia al fármaco, no todos los pacientes la desarrollan, es bueno destacar, que se soluciona aumentando la dosis. O también podría estar relacionado a la vida media beta del fármaco, pudiendo optar por una otra benzodiazepina de alta potencia y larga duración de acción. La pregunta 5 nos habla de si subiremos la dosis del medicamento. En un primer momento no. Lo que podríamos pensar o realizar es a la dosis dividirla en intervalos interdosis más cercanos, para evitar el efecto rebote y los efectos adversos. Y obviamente citar y reevaluar al tiempo. Siempre tener en cuenta también la oportuna derivación al profesional correspondiente para asegurarnos de un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento. Ejercicio 5. Un paciente toma una benzodiazepina de vida media corta desde hace 2 años por un trastorno de ansiedad. Como leyó en una revista que las benzodiazepinas generan trastornos cognitivos, la suspendió abruptamente. ¿Qué síntomas espera encontrar en el paciente? Básicamente los síntomas de recurrencia, rebote y abstinencia. La recurrencia es la reaparición del cuadro de ansiedad similar al que motivó el tratamiento. En rebote, signos y síntomas de ansiedad de mayor intensidad. Y la abstinencia es la reaparición de síntomas originales que se agregan otros síntomas. ¿A cuánto tiempo de suspendida la medicación esperan que aparezcan estos síntomas? Los síntomas generalmente aparecen a las pocas horas de continuar las benzodiazepinas de acción rápida o hasta las 3 semanas de interrumpirlas de acción prolongada. Esto siempre tener en cuenta en base a las características farmacocinéticas de cada benzodiazepina. ¿Cómo deben suspenderse las benzodiazepinas? Esto es muy importante. Se recomienda la discontinuación a una velocidad no mayor al 25% de las dosis por semana. Ejercicio 6. Un paciente de 45 años de edad que refiere insomnio de conciliación de 3 semanas de evolución tras haber sido despedido de la empresa. Dada la ausencia de antecedentes psiquiátricos y no estando el paciente cursando un cuadro depresivo, se decide medicarlo con un hipnótico Z o droga Z. La pregunta 1 nos informa o nos pide que nombremos 2 ejemplos con sus vidas medias, en este caso el solpidem de 1,5 a 4,5 horas de vida media y la sopilcona de 3,5 a 6,5 horas de vida media.
¿Qué efectos adversos de relativa frecuencia tienen estos? El solpidem, trastornos gastrointestinales, la resaca matinal, siempre recordar advertirla, la sequedad de boca y los trastornos de la memoria. La sopilcona, el sabor metálico característico, los trastornos gastrointestinales y la sedación residual con enlentecimiento psicomotriz. La pregunta 3 nos pide que completemos el pico plasmático de la sopiclona, que es de 1 a 1,5 horas. ¿Y por qué se elegiría una u otra droga para tratar el insomnio de conciliación? En este caso podríamos decir que las drogas Z suprimen el sueño REM menos extensivamente que las benzodiazepinas y, por tanto, pueden ser superiores a estas para su uso como hipnóticos. Pregúntase si existe alguna otra ventaja. Comparado con las benzodiazepinas, los compuestos Z son menos eficaces como anticonvulsionantes o relajantes, y puede estar relacionada con su selectividad relativa por los receptores GABA que contienen la unidad alfa 1. A su vez, las benzodiazepinas disminuyen la latencia para el inicio del sueño, reducen el número de despertares nocturnos e incrementan el tiempo total de sueño. Ejercicio 7. Nos muestra un gráfico que nos podía completarlos. Este gráfico fue sacado de la bibliografía oficial, que nos habla de una cinética de tipo bicompartimental, con una fase alta en donde se predomina la distribución y una fase beta en donde predomina la eliminación. ¿Y por qué es importante conocer la duración de cada fase? Para poder predecir la duración de los efectos y las características en el paciente en cuanto a la sintomatología. El ejercicio 8 nos pedía que completemos este cuadro con benzodiazepinas de alta potencia y corta duración de acción como el alprazolam y el lorazepam, de alta potencia y larga duración como el clonazepam, de baja potencia y corta duración como el oxazepam y de baja potencia y larga duración como el diazepam. El ejercicio 9 es un verdadero o falso. En el primer caso nos dice que las benzodiazepinas aumentan el tiempo de apertura del canal de cloro. Falso. Las benzodiazepinas aumentan la afinidad del GABA por su receptor. Verdadero. Las benzodiazepinas actúan en un sitio específico sobre un receptor GABA, el mismo sitio que los barbitúricos. Falso. A altas concentraciones las benzodiazepinas pueden producir la apertura del canal de cloro independientemente de la presencia de GABA. Falso. Y las benzodiazepinas son fármacos que presentan alto índice de seguridad y desarrollan tolerancia para su efecto sedativo y anticonvulsionante. Verdadero. Vayamos a la justificación de los casos falsos. En un primer lugar tenemos que las benzodiazepinas aumentan la afinidad del GABA por su receptor y la frecuencia de apertura del canal, sin modificar la conductancia. También sabemos que las benzodiazepinas actúan solamente sobre los receptores GABA que contienen la subunidad gamma, a diferencia de los barbitúricos que se unen a la subunidad beta. Y por último, a diferencia de las benzodiazepinas, los barbitúricos son los que pueden provocar la apertura del canal de cloro aún en ausencia del neurotransmisor GABA endógeno. Ejercicio 10. A un paciente que padece un trastorno de ansiedad generalizada se decide tratarlo con buspirona. Nos pide que comparemos un poquito el esquema de tratamiento en cuanto a benzodiazepina, buspirona y los SIRS. Las benzodiazepinas, en líneas generales, como vimos, actúan sobre los receptores GABA, que tienen a su unidad presente gamma, ejerce su acción aumentando la afinidad y la frecuencia de apertura del canal. Las acciones farmacológicas, como vimos previamente, son sedativas, ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorrelajantes, hipnóticas y amnésicas. Y el tiempo de comienzo de acción es variable en cada benzodiazepina de acuerdo a sus características. En líneas generales tienen un comienzo de acción de tiempo intermedio. La buspirona es una agonista parcial de los receptores 5-HT1A presinápticos y de los receptores 5-HT1A postsinápticos. Las acciones farmacológicas en comparación con las benzodiazepinas, estas no presentan efectos anticonvulsionante, ni sedativo ni miorrelajante, y el tiempo de comienzo de acción es de 1 a 2 semanas de latencia. Por último, los SIRS en líneas generales inhiben de forma potente y competitiva en recaptador de serotonina. Las acciones farmacológicas son variables. Debemos remitirnos al teórico para una mayor profundidad y una mayor descripción, pero en líneas generales podríamos decir que acción a nivel de las vías que se dirigen hacia la corteza, siendo responsable de los efectos a nivel del estado del ánimo, lo que lo hacen hacia la corteza orbitofrontal, responsable de los efectos sobre las ideas obsesivas del trastorno obsesivo compulsivo, y lo que lo hacen hacia la corteza límbica e hipocampo sobre la ansiedad, y los que los hacen finalmente sobre el hipotálamo sobre los trastornos de la conducta alimentaria.
y generalmente el efecto antidepresivo se logra a las 3 semanas. Trataría un episodio agudo como una crisis de angustia con buspirona y un síndrome de abstinencia por benzodiazepinas. En este caso no trataríamos un episodio agudo como una crisis de angustia con buspirona debido al tiempo de latencia de este fármaco que, como vimos previamente, tarda 1 a 2 semanas en comenzar su acción. Podríamos usar la buspirona en caso que durante este periodo de latencia usáramos algún otro fármaco como una benzodiazepina. Para el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas por su latencia, se readministra generalmente la misma benzodiazepina que tomaba, descendiendo la dosis paulatinamente. Ejercicio 11. Usted receta soplicona a un paciente de 66 años porque padece de insomnio y conciliación. El mismo trabaja en horas tempranas y se indica una dosis de un comprimido. Su paciente vuelve a consultarlo refiriendo tener una sensación extraña en el gusto. Pregunta 1. ¿A qué se refiere con esta sensación extraña? Obviamente es el sabor metálico característico del efecto adverso de dicha droga. Pregunta 2. ¿Hay alguna otra indicación o advertencia para este paciente que debe madrugar? En este caso sí, las indicaciones serían que no lo tome si se despierta y falta menos de 3 horas para levantarse, y advertir sobre la resaca matinal o la resaca matutina como efecto adverso, y averiguar sobre las tareas desarrolladas por el paciente para una correcta administración del fármaco. Pregunta 3. ¿Es necesario advertir a este paciente acerca de la discontinuación brusca de este fármaco? Y nos pide que lo comparemos con las benzodiazepinas. Siempre debe advertirse al respecto de la discontinuación brusca, aunque sea menor en este caso la presencia de efectos adversos en comparación con las benzodiazepinas. Ejercicio 11. A un paciente que padece de episodios de ausencias, el médico decide darle una droga antiepiléptica que se caracteriza por tener un solo mecanismo de acción conocido. Nos pregunta qué tipo de droga pudo haber elegido el médico. La droga en este caso es la etoxizumida. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquear los canales de calcio tipo T en tálamo y neuronas aferentes primarias. Estructuras relacionadas con las crisis de ausencia. ¿Qué otra droga pudo haber recetado? Otra droga podría haber sido el ácido valproico, en cuyo mecanismo de acción es variado o completo. Bloquea los canales de calcio tipo T, prolonga la inactivación de los canales de sodio voltaje dependiente y aumenta la síntesis y disminuye la degradación del neurotransmisor GABA, aumentando su presencia en la brecha sináptica. Ejercicio 13. Paciente con epilepsia recibe una droga antiepiléptica usada en psiquiatría para el trastorno bipolar. ¿Qué fármaco recibe el paciente? Podría haber recibido ácido valproico, lamotrigina y carbamazepina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? En líneas generales, el ácido valproico lo vimos recientemente. La carbamazepina disminuye el glutamato y el aspartato en la brecha, prolonga el tiempo de inactivación de canales de sodio, limitando la descarga postsináptica repetitiva de alta frecuencia. La lamotrigina bloquea el canal de sodio e inhibe la liberación del glutamato. Pregunta 2. ¿Qué crisis convulsivas puede tratarse con esta droga? Con el ácido valproico, ausencias tónico-clónicas generalizadas, simples, parciales y complejas, mioclónicas y acinéticas. Con la carbamazepina, tónico-clónicas generalizadas, simples, parciales y complejas, y la neuralgia del trigemio, y con la lamotrigina, crisis refractarias en líneas generales. El médico eligió una droga que es útil para el tratamiento de las crisis de ausencias. Al indicarle el fármaco, le indicó al paciente que se efectuara hepatogramos periódicamente. ¿Cuál es el fármaco y a qué se debe esta recomendación? En este caso se le indicó ácido valproico debido a que es un potente inhibidor hepático y que produce un aumento de las transaminasas. Como sabemos, es criterio de suspensión. Al medio de tratamiento se constata una elevación de las transaminasas al doble de valor normal. Teniendo en cuenta esto, el médico decide suspender el medicamento. ¿Qué le parece esta acción? En este caso es correcta, ya que el criterio de suspensión está indicado con un aumento de las transaminasas por 3. Ejercicio 4. Paciente de 30 años de edad que presenta crisis parciales refractarias, por lo que se decide iniciar tratamiento con lamotrigina. A los 3 debe haber comenzado el tratamiento, la paciente comienza con un exantema eritematoso. ¿Considera correcta la administración de la lamotrigina? Sí, el espectro de crisis convulsiva de la lamotrigina son aquellas refractarias a otras drogas, como vimos recientemente. ¿Cuál es su mecanismo de acción? En líneas generales, bloquea el canal de sodio e inhibe la liberación del glutamato. ¿A qué le atribuye el exantema y con qué frecuencia se presenta en pacientes tratados con lamotrigina?
¿Y a qué se debió este cuadro, en este caso su aparición? Como sabemos, los efectos adversos característicos de la droga son dermatológicos, de ahí la indicación en su administración debe ser titulable, es decir, progresar lentamente a la dosis de valores terapéuticos. Del 6 al 7% de los pacientes presentan el exantema maculopapular, Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica. Los efectos adversos dermatológicos graves y potencialmente letales comienzan con un exantema que luego evoluciona hacia estos cuadros de gravedad. Por consiguiente, al presentarse un paciente con exantema es necesario diferenciar entre los exantemas benignos y los malignos. Para esto hay algunos indicadores. Nos pide que señalemos al menos 4 síntomas o signos que alertarían sobre la gravedad. En este caso se habla de líneas de Koebner, el signo de Nikolsky positivo, obviamente siempre evaluar el estado general del paciente y el compromiso de mudas. Ejercicio 15. Paciente llega a la guardia presentando un cuadro de convulsión histónico-clónica generalizada de más de 40 minutos de duración. La pregunta 1 nos pregunta un diagnóstico presuntivo. En este caso podríamos decir que el paciente está en un estatus convulsivo. Pregunta 2, ¿a qué puede deberse este cuadro? Y nos pide que mencionemos 2 causas, por lo menos, causas infecciosas o traumáticas del sistema nervioso central, masa ocupante o no cumplir con el tratamiento. ¿Qué medidas terapéuticas tomaría? En este caso podríamos iniciar con diazepam o lorazepam intravenoso, y si no cede, dependiendo de los antecedentes del paciente, fenitoína o luego fenobarbital. En caso de fracaso, inducción al coma con protección de la vía aérea, succinilconina e impregnación con fenitoína, ácido valproico y midazolam. Una vez controlada la crisis, se le realiza al paciente la correspondiente anamnesis. Refiere haber abandonado su tratamiento con fenobarbital por presentar sedación y somnolencia. ¿Qué le debe advertir a un paciente cuando se le indica dicha droga? Antes de indicar, es importante recalcar los efectos adversos y prevenirlo frente a cualquiera de ellos. Es importante las secuelas neurológicas posteriores al estatus y en riesgo de muerte, del 10 y 30% respectivamente. Ejercicio 16. Paciente de 60 años que padece crisis tónico-clónica, se le diagnostica un tumor cerebral y se le indica una biopsia. Es medicado con metilprednisona y fenilhidantoína para tratamiento del edema cerebral y para prevenir nuevas crisis. Una semana luego del inicio del tratamiento, el paciente presenta náuseas, vómitos, disartria y nistagmus. ¿A qué se debe este cuadro? ¿Por qué mecanismo se produjo? Se debe a los efectos adversos de la fenitoína, debido a que presenta cinética de Michaelis-Menten, saturando su propio mecanismo de eliminación. En el siguiente esquema nos pide que señalemos 2 fármacos antiepilépticos correspondientes a cada una de las categorías. En este caso, los inductores fenitoína y fenobarbital, inhibidores ácido valproico, etosuximida, sin efectos carbamazepina, gabapentina y pregabalina. Pregunta 3. Muchas veces es necesario combinar fármacos antiepilépticos para el tratamiento de las crisis convulsivas. En el siguiente esquema se mencionan 3 escenarios clínicos diferentes. Nos piden que señalemos en recuadro cómo debe ser titulada la lamotrigina en cada uno de los 3 escenarios. La lamotrigina sola, iniciar con dosis bajas e ir titulando. Con carbamazepina se potencian los efectos adversos dermatológicos y con ácido valproico se potencia el riesgo de evento adverso cutáneo grave como el Stevens-Johnson. Ejercicio 17. Paciente que padeció crisis tónico-clónicas es medicado con una droga antiepiléptica y nos pide que siguiendo la siguiente numeración podemos llegar al fármaco en cuestión. Crisis tónico-clónicas generalmente se usa fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Fármacos que inhiben el canal de sodio, ácido valproico, carbamazepina, fenitoína. De estos, inductores enzimáticos son la fenitoína y la carbamazepina, y de estos, como efecto adverso hematológico, principalmente hablamos de la carbamazepina. Por ese motivo está resaltado, ya que produce una anemia aplásica y granulocitosis. He aquí la gravedad y la frecuencia de estos efectos adversos. También podríamos mencionar que la fenitoína tiene como efecto adverso la anemia megaloblástica. Ejercicio 18. Paciente comienza a recibir fenitoína con las dosis mínimas recomendadas de este fármaco. A los pocos días de inicio del tratamiento, luego de un breve episodio convulsivo tuvo limitado, el médico decide aumentarla de manera brusca la dosis, siempre manteniéndose dentro del rango de dosis habituales. Al poco tiempo, el paciente presenta efectos adversos atribuibles. Nos pide que enumeremos 6 efectos adversos característicos: el nistagmus, la ataxia, la disartria, el estupor, la hiperplasia gingival y la hipertricosis, cuyos mecanismos son, en el caso del nistagmus y la ataxia y la disartria,
son efectos adversos dosis dependientes, y en el caso de la hiperplasia gingival, por alteración del metabolismo del colágeno. ¿Cómo podría haberse minimizado el riesgo de que se produjeran los mencionados efectos? Realizando un aumento de dosis de manera progresiva. El paciente evoluciona favorablemente y siguió recibiendo la droga. Con el tiempo, ante la aparición de nuevos episodios convulsivos, el médico decidió asociar fenobarbital al tratamiento. En un monitoreo de niveles de la droga, el médico encuentra que ambos niveles son subterapéuticos. Decide entonces aumentar la dosis de ambos fármacos. La pregunta 4 nos dice cómo espera que repercuta esta indicación en las concentraciones plasmáticas de ambos fármacos. En este caso, ambos son inductores del citocromo 12-9, por lo que se acelera su degradación, produciendo tolerancia y requiriendo aumento de la dosis. Ejercicio 19. Paciente de 29 años de edad que tomaba carbamazepina para el control de sus crisis parciales del lóbulo temporal. Concurre a su ginecóloga preocupada por la posibilidad de estar embarazada, a pesar de haber tomado en forma correcta las pastillas. ¿Qué olvidaron decirlo oportunamente el psiquiatra y la ginecóloga? Que debía cuidarse con doble método, ya que la carba reduce los niveles de anticonceptivos orales y, por otro lado, el riesgo de desarrollar de síndrome fetal. ¿En qué categoría de riesgo para el embarazo de la FDA se encuentra la carbamazepina? Y si está recomendada para la lactancia. Se encuentra en la categoría D en la FDA y durante la lactancia está contraindicada porque pasa a leche materna. ¿Qué trastornos teratológicos puede ocasionar en qué momento del embarazo? El síndrome fetal, caracterizado por el paladar hendido, la microcefalia y la hipoplasia unguial. En el primer trimestre, la espina bífida en una incidencia del 1%, en el segundo y tercer trimestre, retardo del crecimiento intrauterino y hemorragia fetal. Paciente de 32 años de edad que se encuentra en tratamiento con carbamazepina para el control de sus crisis parciales, nos pide las ventajas de este fármaco respecto de la carbamazepina. En este caso no produce neuro ni hepatotoxicidad y es una prodroga. Menciona 2 similitudes y 2 diferencias en la farmacología de la carba y la carbamazepina. Las diferencias en la unión a proteínas del 40 y 75% respectivamente para la carbamazepina y la carbamazepina, y la carba es un gran inductor del metabolismo, a saber las interacciones debido a la inducción de diferentes metabolismos. Y la carbamazepina no parece ser un gran inductor enzimático, salvo a altas dosis que podría inducir el CYP12C19. Y la similitud es contraindicada en lactancia y mismos efectos adversos fetales. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, reitero, puede ser despejada en el foro virtual o a través de la bibliografía oficiales. Hasta luego.